Hola, ¿cómo están? Estamos en un episodio más de su podcast patrimonial entre Caldiche y Oregón. Y el día de hoy nos encontramos en otro inmueble más de nuestro Paseo Baquedano, junto al director ejecutivo del Museo del Salitre, vecino también, iquiqueño, como es, don Silvio Cerega. ¿Cómo está, don Silvio? Bastante bien todavía, para la edad que tengo, bien, contento y feliz de estar en esta entrevista con ustedes para recordarnos tiempos, a lo mejor tiempos iquiqueños antiguos. Sí, para conversar un ratito. Oye, don Silvio, yo antes de que comenzáramos estábamos hablando, usted me dijo que nació ahí por el año 30. 38. 38. Oiga, sabe que harto años. Y también el hecho de que ha vivido gran parte de su vida también acá en este barrio, acá, en este sector de Baquedano. Ha visto, me imagino, transformarse este paseo. De alguna manera sí, en el año 38 yo viví, obviamente no vivía antes en este barrio, vivía en el barrio del Carampangui, que es el regimiento que está en Juan Martínez, en Manuel Rodríguez con Riquelme. Yo soy de ese barrio. Todavía la casa de mis padres está ahí, entre Riquelme, entre Vivar y Barrasolana. Después, en matrimonio, me cambié un poquito de casa. En esos tiempos, cuando uno se casaba, casa quería, así que tenía que irse de la casa. Así es que ahí tuve mi familia y después posteriormente pasé por otro sector que es Wilson, para llegar a O'Higgins, entre Baquedano y Aníbal Pinto, que ya es mi casa definitiva. Sí. Espero. Oiga, don Silvio, una consulta. En el Museo del Salitre, como institución, usted me señalaba que llevaba ya unos par de años en este mueble, ¿cierto? En este inmueble. ¿Hace cuánto más o menos están acá? Mira, la corporación ya va a cumplir 20 y tantos años, ya pasamos los 20 años, 24 años más o menos. Hace rato es mayor de edad. Ya es mayor de edad, pero desde aquí, en este sector, nosotros llevamos aproximadamente unos 12 años, 12, 14 años de vivencia. Anteriormente en un local que está adyacente y ahora en este sitio donde estamos conversando. Oye, y todas estas casas tienen harto valor patrimonial. Me estoy dando cuenta que cuando estábamos viendo, tiene una construcción muy típica del sector también. Es que este es el barrio típico, que bueno, es un barrio muy, muy especial, porque es la cara de Iquique, en cuanto a barrio. Es imagen en todas partes donde uno va, muestran siempre fotos de la calle Baquedano, porque es un barrio patrimonial, icónico, es decir, las fotos son de imagen de esta calle. Entonces, y el patrimonial porque, bueno, esto lo hicieron en la época dorada nuestra, de esta región, en la época del Salitre. Y ahí se construía cada casa en las condiciones que eran necesarias para eso, en esos tiempos, que son casas muy altas para evitar el calor, y casas todas construidas con pino Oregón, pero Oregón, como nosotros le llamamos, pampino, Claro. que llegaba en barco en el tiempo de Salitre. Sí. Y llegaba como madera estiva, así que no era una madera que llegara así para encargar especialmente, ¿no? Los barcos venían vacíos, y vacío el mar grueso baila mucho en el mar, entonces las cargaban con madera de pino Oregón para darle más estabilidad. Y esa es la que se bajaba se tiraba al mar muchas veces y la arrastraban hasta Iquique, hasta el puerto. Interesante. Una de las cosas que nos llamó la atención o que nos invitó también a realizar este proyecto, yo le cuento, es justamente el resaltar nuestra historia, digamos, como ciudad, como puerto. Es innegable la relación que existe entre la calle Baquedano y el auge salitrero que existió. Yo creo que muchas de estas casas también fueron espacios que surgieron
porque eran prácticamente mansiones si lo comparamos con respecto a lo que existía un poco más allá de la ciudad en ese entonces. Si uno mira los planos de Iquique, diría del año 20, 30, se da cuenta de que Iquique era muy pequeño, chico, muy chico, así no tenía un espacio muy grande de construcción. Y el resto eran quinta o terrenos eriazos simplemente. Hay que olvidarse de que Iquique se expandió hacia el sur recién en la década del 90. Así. Antes no, antes uno ir, por ejemplo, ir a Primeras Piedras, que ya ni los jóvenes no tienen idea de dónde queda Primeras Piedras, pero para nosotros ir a Primeras Piedras era un paseo, simplemente era un paseo. Así, la expansión de Iquique es muy posterior al 90, la gran expansión de Iquique, que fue junto con Playa Brava. Entonces este barrio quedó intacto, quedó tal como era, mientras Iquique crecía hacia otro lado. Y bienvenido sea, porque salvo la destrucción por parte de los incendios, Claro. las casas como tales no han sido desarmadas, como está sucediendo en otros barrios, en otras ciudades. Santiago te desarman barrio entero muchas veces para hacer edificios en altura. Aquí eso no se ha dado. Solamente una vez estuve ocupando un cargo público, oponerme al desarme de algunas propiedades del tiempo de la época del Salitre. Me opuse y por lo menos lograron salvarse. Don Silvio, usted, ¿qué lo llamó, le llamó para que digamos, generar la corporación y ir también en protección de este patrimonio que tenemos tarapaqueño, digámoslo así? Mira, hay una cosa que es, por lo menos lo que a mí responde, cosa bastante curiosa. Me une a Hamilton una situación bien especial. Yo de profesión soy profesor, partí como el profesor de educación base, educación primaria en ese tiempo. Después llegué a ser profesor de enseñanza media, matemática. Pero partí como eso y en un momento... Harta paciencia. En un momento dado, yo trabajaba en Colchane, en Isluga, donde habían la escuela y 2 casas más, no había ninguna otra cosa. Entonces no pudimos subir, junto con el colega, no pudimos subir porque la cordillera pues, se puso a nevar y ya no se podía pasar. Había que llegar en el lomo de mula. La mula era el transporte para llegar hasta esos lugares. Entonces nos destinaron los dos a Hamilton. Y en Hamilton conocí el año 62. Conocí Hamilton exactamente como era todavía. Nada había sido desarmado, nada había sido modificado. Era lo que tenía Hamilton. Entonces, eso fue la primera unión con Hamilton. Tuve 2 meses, mientras se despejaba la cordillera y podía subir a Hamilton, a Colchane, a Isluga. Posteriormente estaba en un cargo público, en la cual me llamó el síndico de quiebra de Hamilton y Santa Laura a pedirme que me hiciera cargo de cuidar que ese patrimonio, que eso no se lo desarmaran o no se lo robaran. Y dentro de esas cosas que me pidió, también me dijo, mira, va a ir una empresa, te van a llamar por teléfono la Televisión Nacional. Me llamó Televisión Nacional, pidiendo autorización para filmar la película icónica de Hamilton, de la Pampilusión. La telenovela. La telenovela Pampilución. Sí, me acuerdo de esa telenovela. Ese fue un segundo contacto. Posteriormente me tocó trabajar mucho con los pampinos, yo estaba en ese cargo, los pampinos que nos pidieron apoyo para redactar un estatuto de la Corporación Hijos del Salitre. Los ayudamos a resolver, a tener su estatuto, y en ese tiempo
el senador Vitar, Sergio Vitar, logró, de una otra manera, no logró, sino que propuso, porque los pampinos se acercaron a él y dijeron, bueno, se están desarmando las oficinas salitreras, entonces ese senador, ¿qué puede hacer? Bueno, de Entonces, hecho, muchas oficinas salitreras ya no existen. No, pues se la han desarmado entero. Entonces le pidieron apoyo para hacer algo. La propuesta de Sergio fue, crear una corporación, la Corporación Museo del Salitre. Y así se fue a crear. Todos los que quisieron, se juntaron más de 200 pampinos y otras personas más en Hamilton, entre ellas yo. Y ahí firmamos un acta de constitución de la corporación. Y de ahí nació el año 2002. Y posteriormente Sergio se consiguió aporte a través de Inés de Coyahuasi, del gerente general de la compañía minera Inés de Coyahuasi, que se compró en un remate Hamilton y Santa Laura. ¿Qué ahora son? Así que de ahí viene una relación y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer alguna actividad en Hamilton para recepcionar la propiedad. Bueno, me encargué de eso junto con el equipo de la gobernación. Hicimos una cuestión bien bonita. Y posteriormente me dijeron, mira, quédate por un tiempo hasta que veamos a quién bueno, ya había dejado la gobernación. Trabajaba en bienes nacionales, o sea, en la oficina de bienes nacionales. Y que mañana vamos a cambiar y aquí estoy. 20 años. 20 y tantos, 21 años. No, es que es una cosa muy bonita. Realmente es... mira, yo siento el orgullo de haber tenido la oportunidad de haberme quedado trabajando para Hamilton y Santa Laura. ¿No? Y para el rescate un poco de este patrimonio de la humanidad, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Sí. Que se ha ido perdiendo. Yo creo que muchos de los jóvenes actualmente no vislumbran el auge que existió en ese tiempo. Incluso yo me atrevería a decir, si no es al mismo nivel, incluso mayor que el que actualmente tiene Chile con respecto a la minería del cobre. Incluso. Mira, hay un dato súper relevante. Si suponemos que lo que generaba, estoy hablando de 1910, 1915, lo que generaba el salitre, suponemos que una cantidad 100. Un tercio se gastaba en sueldos, transporte, en la producción, un tercio en la producción. Un tercio se iba a financiar el presupuesto nacional. No. Prácticamente el presupuesto nacional se financiaba con un tercio de lo que producía el salitre. Y el otro tercio se lo llevaban los inversionistas. Claro. Por eso que hicieron estas casas. Piensa que el Palacio Astoreca lo hizo como casa. Fue una casa que se hizo el señor Astoreca. Y así cada uno hacía su casa. No tenía ningún problema. Pero bueno, eso es lo que generaba el salitre. Más que el cobre, por la importancia que tiene. No se olviden que Balmaceda logró hacer cualquier cantidad de escuelas, ferrocarril, transporte. Cambió Chile. Se transformó e iba en una evolución súper positiva. Hasta que tuvo el problema de la revolución del 91 y ahí se detiene el crecimiento de este país. Pero esos recursos permitieron tener esa calle, Baquedano. Una de las cosas los datos que menciona es que justamente en esa revolución es donde Iquique también gana otra importancia, porque el ejército congresista, que se trata de la Armada, recae acá en la ciudad. Así es. Muchos dicen que estuvieron donde está actualmente el segundo piso del Teatro Municipal. Otros hablan del Palacio Mujica, que es el que lamentablemente se quemó. Lamentablemente se quemó, que era un verdadero palacio de madera, una pura madera Pino León, se quemó. Entonces,
Hay muchas referencias, otros dicen que estaban donde están los tribunales, donde estuvieron los tribunales de justicia, que hoy día es el museo Regional. el museo regional. O a lo mejor estuvieron repartidos en varias partes, pues esto no tiene por qué estar en un solo lugar. Pero la Junta estuvo acá en Iquique, de acá dirigió prácticamente, tuvo el auge al asumir la salitrera, que era los recursos que se generaban. Una de las cosas que siempre llama la atención es el hecho de que en ese tiempo Iquique, podemos decir, fue una capital revolucionaria. No se olvide que Iquique, antes los municipios abarcaba prácticamente toda la región. El municipio de Iquique abarcaba toda la región, así que la municipalidad tenía injerencia en Pica, en Guara, en Pica, en todas partes. Pero hoy día lo que importa es que nos dejaron como herencia patrimonial de esta calle. Incluso hay unas casas en Aníbal Pinto, muy pocas, en Patricio Lynch, que es otra calle que también tiene varios edificios que son icónicos. Bueno, es que varios edificios cruzan, ¿no? La calle. Cruzan de calle a calle. Esta casa parte en Baquedano y tiene una salida por... Es la salida, ¿cómo le tenían un nombre? Es la salida donde se sacaba la basura y anteriormente hasta todo se sacaba por otro lado. Claro, porque tenemos que Baquedano siempre fue la calle principal, ¿no? Claro, desde los tiempos de carro, antes había carro de sangre, no estaba pavimentado, carro de sangre, vereda de madera. ¿Usted alcanzó a ver? No, eso no. Usted ya... No. Yo alcancé a conocer calles con madera, pero era muy chico y eran periféricas. Periféricas, no. Pero acá Baquedano sí, era el lugar donde Baquedano se hacía la fiesta de la primavera. Yo estudié en el liceo, en el Colegio Don Bosco y después en el Liceo de Hombres. Y en la fiesta de la primavera era típico de la elección de reina entre el Liceo Comercial, el Comercial y el Liceo de Hombres, las disputas que había, siempre esto fue así. Y aquí pasaban los carros alegóricos por Baquedano. 21 de mayo hasta la Plaza Prat, la vuelta y así se la llevaba. Yo me acuerdo, yo era un niño, pero me acuerdo todavía la calle Baquedano donde transitaba era vehicular. Vehicular, sí. Hacían vehículos y entre medio el bandejón habían palmeras. Había un bandejón central, me acuerdo. Y que llegaba justamente hasta la plaza y daba la vuelta. En la plaza se da vuelta y ahí seguía en la plaza del famoso tontódromo. Y en definitiva ha sido una transformación de la ciudad volver a que sea peatonal, o sea, digamos, estas construcciones de madera que se hicieron de la acera. Mira, el solo defecto que tiene Baquedano es que dejó de ser vehicular por una razón bastante básica, entiendo yo. Los gases, todas las fachadas de las casas en la calle Baquedano estaban impregnadas de ese elemento de los gases, de la combustión. Y era horrible. Tú pintabas y a los 3-4 meses estaba igual, entonces se caía nada con pintar. Así que eso fue un beneficio. El único perjuicio que tiene hoy día Baquedano es los ciclistas. Es decir, no te das cuenta cuando pasa un ciclista a toda velocidad por la calle Baquedano hasta que ocurre un accidente con algún niño, con alguna persona de tercera edad, una señora. Cuando ocurre eso, entonces recién van a tomar la decisión de regular el tránsito de ciclistas por la calle Baquedano. Es hiper peligroso. Bueno, de hecho, muchas personas, el otro día conversaba con un arquitecto que me señalaba que Baquedano era peatonal, o sea, no debería transitar las bicicletas, por así decirlo. Que es un punto que llama la atención, ¿no? Porque con este auge del ciclismo, hay que hacer una ruta por Aníbal Pinto por Aníbal Pinto o por Patricio Lynch, sacan una ruta para ciclistas, pero Baquedano peatonal y ciclístico. No. Ahora con esas otras motos, esos carros eléctricos, los eléctricos, oye, andan con alta velocidad. Digo,
Ojalá nunca suceda, pero el día que suceda van a decir, hay que reglamentar esto. Oye, don Silvio, el día cuando vinimos no pude evitar ver el mural, porque es un mural, no es solo una pintura. Es un cuadro, pegado en la pared. Ay, es un cuadro, no no está te- eso en la pared. Tremendo cuadro. Mira, la historia es bien simple. Nosotros participamos mucho con Coyahuasi en proyectos, hace muchos años. Y un día nos dijeron que estaba interesado Coyahuasi en hacer 3 murales en el aeropuerto, Ya. que están. Entonces contactamos a Aymar Ayowasi, a Aymar, un pintor de este tipo, para que pintara los murales en el aeropuerto. Trabajar en el aeropuerto con murales es súper complicado, Las normas, las exigencias son súper altas, pero se hizo. Son murales como 8 metros son como de 25, 26 metros cuadrados cada mural. Una vez que los terminó, se rindió, se entregó toda la información, se inauguró, digamos, oficialmente todo. Conversando con Aymar le dijimos, ¿por qué no te pintas uno para nosotros? Y él aceptó, por un valor mucho menor, pero aceptó y hoy día está acá. Nosotros decimos, con respecto a este cuadro, decimos que en años más va a valer el cuadro que la casa. Claro. No, que es tremendo. Me recuerda a esos murales que de repente hablan de estos murales medio mexicanos que hacen gigantes, los muralistas. Rivera y toda esa Sí, gente. no, que es tremendo. Es otra cosa. ¿No? Y actualmente hay un auge de este arte en la ciudad. Hay harto, Banqui está... ¿no? Y harto chiquillo acá, local también, artista local que está incursionando en el mundo del muralismo y que tiene harto talento. Sofri hace poco hizo un concurso, me acuerdo, sobre muralismo en el... Sí, hoy día están... Es que todos esos rayados pintura por rayar, están dando paso a lo que tú dices, es decir, están dando paso a hacer un mural. Uno, pintor, yo creo que cualquiera se acerca a una pared, pide autorización al dueño de esa pared y le presenta una propuesta y dice el mural que voy a hacer. Y entre tener una pared que se la están rayando cada día, a tener un mural, obviamente, mural gana. Don Silvio, disculpe, que quería hacer una consulta. ¿A qué se deben los cuadros, esto de los diferentes diarios? Que se hizo un rescate ahí de los periódicos. Mira, veo la estrella este es un trabajo que hizo un periodista, Teo Rojas, papá de la directora regional de turismo. Teo Rojas coleccionaba también diarios antiguos y las portadas de estos diarios las colocó en estos cuadros, que hay más de estos. Y todas son 1800, finales del 1800, comienzo del año 1900, y guardan esos diarios la historia de esos días. ¿Y esos son diarios de acá? Diarios regionales. ¿En serio? Es que lo que pasa es que acá en Iquique, y esa en algún momento llegamos a un acuerdo con él y hoy día ya están aquí donde van a vivir, salvo incendio, van a vivir para siempre. Pero guardan una historia bien singular porque es lo que refleja ese día y en esa época. Es decir, Claro, que estoy leyendo los titulares, ¿sí? La estrella de Iquique, la industria, el pueblo, el tiempo, la patria, el comercio, varios periódicos, habían hartos periódicos. Mira, Guara, que era un pueblo, 4.000 habitantes, tenía 3 diarios, Guara, 3 diarios, Guara. En Iquique, con 30.000 personas, habían 6, 7 diarios. Si la sorpresa es que hoy día, Había 2. y hace ya bastante tiempo, tenemos
Claro que esto está variando de la prensa escrita a la prensa digital, Claro. pero hasta no hace mucho teníamos 2 diarios. Pero antes la gente tenía más diarios. Había en Iquique muchos más diarios. Sí. Y en cada local de alguna comunal, de alguna agrupación pampina, tenían Un periódico. periódicos. Tenían teatro, ojo. Tenían teatro. No, En y- cada agrupación tenía teatro. Piensa, por ejemplo, en el artesano, ahí en Barros Arana, con Seger, que es del tiempo antes antes de la matanza de la Santa María, antes de la masacre de la Santa María. Entonces, eso tiene Que, teatro. que valga Todas las decirse como Homero agrupaciones hace tienen poco. teatro. ¿Ah? Que valga decirse como Homero. La Unión Marítima, que está ahí en Bolívar, tiene teatro. Todas estas agrupaciones tenían teatro y se hacía teatro. Hoy día los que hacen teatro andan desesperados buscando dónde mostrar su arte. ¿Dónde? No hay teatro, lamentablemente. Bueno, un comentario que es bien masivo con respecto a los espacios culturales o artísticos en la ciudad. Que a veces no hay, el hecho de que todavía no esté, pero que ya hay fecha, dicen, de vuelta del retorno del Museo Regional también, o sea, del Teatro Regional. Pero el teatro municipal es para la élite, ¿no? Si tú empiezas a hacer teatro empiezas a prestar ese teatro municipal para hacer velada, para hacer actos de aniversario, para hacer... Entonces, vamos a volver a sacrar el teatro. El teatro tiene que ser bien su uso, muy restringido. No se olvide que terminó siendo un cine, ¿no? Y un cine donde, aquí hablamos mejor, un cine. Entonces, el teatro municipal, el nivel que tiene el teatro municipal es otro, no le han tomado peso al asunto. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad, estando en nuestro cargo, de organizar un evento en el año 90, en la cual vinieron compañías de teatro de Colombia, vinieron de Colombia, vinieron de Finlandia y vinieron de otro país. Y la opinión de todos los que actuaron ahí es que ya en ese tiempo, estamos en el 90, ese teatro es de una excepcionalidad única. Mire, Porque es de madera, por las condiciones acústicas que tiene y porque ya no se hacen teatros de madera, todo se hace concreto, forrado, etcétera, etcétera. Y que tiene sus butacas antiguas de fierro forjado y otras butacas obviamente que han desaparecido. Entonces es un teatro de una característica única, que si en esta restauración la mantienen, y yo espero que así sea, hay que cuidarlo. O sea, es un teatro para experiencia escénica de otro nivel. No puede ese teatro el día de mañana prestarse para hacer veladas de algunos colegios. No. una de las cosas que hemos tenido la oportunidad de conocer con el equipo que estamos trabajando, en todo este recorrido, porque ya hemos hecho diferentes episodios en el ex Palacio Tribunal, el Museo Regional, en Palacio Toreca, bueno, en el Club Croata. Entonces, hemos ido apreciando un poco también la magnitud de las construcciones que ocurren en la calle. O sea, el hecho de que para la época, digamos, para un puerto, este tipo de construcción, como el teatro, como el palacio, como el otro, el ex Palacio Tribunales, es las dimensiones, ¿no? Todo siempre tan grande acá, así, tan tremendo. Las construcciones son, digamos, llaman inmediatamente cuando uno ingresa a uno de estos inmuebles, las dimensiones, los techos altos, el hecho de que son en general mucha luz, muy iluminados,
hace que sobrecoja un poco al que entra por primera vez a alguno de estos inmuebles, en general de la calle, y lo cual es también característico de la época en los cuales se construyeron. Casi todas estas casas son como en ese periodo, ¿no? Sí, el tiempo del auge del Sarille, son de esa época. Yo digo, tener la calle esta Baquedano, tener edificios de la connotación que tiene el Club Croata, que tiene el edificio que está al lado, que era de Cosallas, de una salillera, el Casino Español. Y uno empieza a caminar hacia acá, todas las casas y las dependencias son de otro nivel, son, ahora, para bien o para mal, pero transformadas en un negocio de restaurante, llena de mesas afuera que ya no dejan ver el edificio. Pero bueno, pues será parte de la historia, ¿no? del devenir nomás, Sí. pues, sí, uno tiene que aceptar esas cosas. Pero se pierde la característica, se está perdiendo la característica de la calle Baquedano. En todo su tiempo como vecino de este sector, me imagino que ha tenido que ver un montón de transformaciones en todos estos años. Transformaciones y destrucciones. Me tocó ver muy de cerca los incendios que han ocurrido en esta. ¿Remece algo cuando se quema una casa? Claro, se quema el Palacio Astoria, se quema el Palacio Mujica, se quema la casa de los Dawson. Y ahí están, pues. Ahora, bueno, obviamente el Palacio Astoria se transforma ahora en la Contraloría, pero al frente del Dawson sigue estando ahí como un lunar negativo. Y el riesgo que corren todas estas casas, porque todas estas casas, siendo el material que son, corren mucho riesgo. Aquí, nosotros lo vivimos aquí al lado, con una persona de calle, alcoholizada, con droga, encendió fuego. Y menos mal que estamos muy cerca del cuerpo bombero, así que el bombero actuó de inmediato y se logró evitar que un incendio que sí hubiera sido una tragedia. Pero estamos al lado del Palacio Soneca. Claro. Y una de las cosas que conversábamos cuando estuvimos con don Pedro Marambio, que está como administrador, es justamente el hecho de que se han ido perdiendo los espacios en los cuales se puede hacer un rescate patrimonial, no solo de los diferentes inmuebles, sino del Paseo Baquedano en su conjunto, ya que el barrio es considerado el patrimonio, no solamente una casa en particular, independiente de que cada parte del barrio o cada inmueble del barrio tenga un valor patrimonial intrínseco, ¿no? Sí. No se olviden que esto está bajo la fachada, están bajo la tutela del Consejo de Monumentos, es decir, no se pueden alterar. Incluso hasta pintar, si uno quiere pintar tiene que pedir autorización al Consejo de Monumentos Nacional. Pero la fachada, no la edificación completa. Entonces, detrás de la fachada tú puedes hacer un edificio. Entonces, lo que debía haber sido siempre, tenía un resguardo muy especial de todo este barrio. Porque lo que te deja a ti, al final de cuentas, son después turismo. Claro. Y esto es una calle icónica, si no se dan en otras partes, son pocas partes del mundo que tiene una calle como la calle Baquedano. Entonces, si no la respetamos, no la cuidamos, no evitamos que se transforme en un bulevar, oye, a veces da pena ver lleno de carpas. La gente tiene que vivir de algo y trabajar, uno entiende eso. Pero en Baquedano, no sé, pues yo tengo mis aprehensiones. Bueno, porque por ser un barrio icónico, un barrio patrimonial, si no lo cuidamos, terminará siendo un bulevar. Sí, una de las cosas, si pudiese mandar un mensaje al futuro, digamos, porque entendamos de que todos, ¿no?, estamos de paso. ¿Y cuál sería como lo que le gustaría que supieran los jóvenes que nos están mirando? Bueno, acá en el equipo tenemos siempre a Gustavo, que es uno de los más jóvenes de nuestro equipo,
de que está desarrollando este proyecto? Mira, yo creo de que todas las fuentes de producción, empresas, todo, la minería, todo tiene su inicio y su término. En algún momento terminan. Esta región, en algún momento las tres mineras terminarán de sacar cobre, encontrarán otra, pero va a llegar un momento en que eso que es natural termina. Hay algo que tiene esta región que es único en el mundo. Yo digo, no se da una situación tan de conjunto en otras partes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una historia que tiene relación con las guaneras, que tiene relación con los salares, que tiene relación con la parte, con el saliche, que tiene relación con lo que han sido los puertos, las exportaciones, tiene relación con el asentamiento antiguo, incaico, tiene relación con todas las figuras antropomorfas que están en los cerros, que son miles. Eso no se da en nuestra región. Eso implica patrimonio. Y yo digo, ese patrimonio hay que cuidarlo, porque el día de mañana es lo que el turismo, junto con patrimonio, que conviven juntos, es lo que le da vida o más vida a esta región. Hay regiones en otros países que viven única y exclusivamente el turismo. Esta es una región que tiene que compatibilizar todas las industrias con el cuidado del patrimonio histórico que nosotros tenemos, no solamente el saliche, no solamente lo que es salares, no. Imagínense que tenemos la NASA ha estado trabajando aquí, trabajando con bichos unicelulares que son los que a lo mejor también se van a encontrar en Marte o en otras partes. Entonces, tenemos algo que no tiene nadie en el mundo, pero hay que cuidarlo. Da pena, ¿verdad? Da pena cómo han ido desarmando lo poco y nada que quedan de la oficina salicera. Destruyen las paredes, hay algunas oficinas en que quedan 3 o 4 paredes, las desarman, las rompen, las hacen tiras. Nosotros ya hace 5 años, 6, 7 años, presentamos el proyecto para declarar el patrimonio histórico nacional. Todavía esa resolución no sale. Pero yo le pediría a los jóvenes, echen una mirada a nuestro patrimonio y cuídenlo. Aprendan ustedes a cuidarlo y a sus hijos a cuidarlo. Es lo que nos legaron nuestros ancestros. Así que a cuidarlo. Gracias, don Silvio. O sea, es un llamado que considero que es importante. Considero que justamente ese es el objetivo que buscamos con nuestro podcast, con este espacio de conversación. Poder traer a colación a veces estos espacios que se han ido perdiendo, ¿no? Que se han ido diluyendo entre la jungla de cemento que surge, ¿no? De los avances de las ciudades. No puedo evitar preguntarle, don Silvio, solo por modo de curiosidad, por ese piano que está ahí. Es de época, ¿no? Sí, es de época. Considerando que es de época y que iba a seguir un camino que a lo mejor iba a terminar en lo típico, cosas de destrucción. Entonces la dueña de eso estaba viajando al sur, se iba con toda su familia, con todas sus cosas, así que llegamos a un acuerdo y lo compramos, pero está desafinado. ¿Sí? hay que afinarlo, pero ninguno de nosotros sabe tocar piano, salvo pulsar teclas, que es otra cosa. Es bien... Pero es muy bonito, es de bronce, el clavijero es de bronce y la estructura está pero perfecta. ¿Y le contaron como de qué año es el piano? No, es que de Europa también venían a buscar salir. No se olviden que
el principal puerto europeo era Hamburgo. Sí. Hay una historia, nosotros debiéramos de hermanarnos, Iquique, de hermanarnos con Hamburgo, porque nosotros tenemos un modelo de barco de 5 palos que es único en el mundo porque hacía flete Hamburgo-Iquique, Iquique-Hamburgo. De aquí se llevaba a Salitre y de allá traía, entre otras cosas, pianos. Mira. Aquí llegaban cualquier cantidad de pianos. En todas las oficinas salitreras habían pianos, en las casas habían pianos. Yo siempre en la imaginación, y que lo habíamos conversado acá con el equipo, es que uno siempre imagina este espacio de la oficina salitrera así como una especie de lejano oeste, así como cuando uno ve las películas del lejano oeste, de los vaqueros, como que en medio del desierto hay una pequeña ciudad porque eran eso casi, prácticamente. ¿Saben qué? Como anécdota nomás, los cruceros, obviamente, muestran, antes de llegar a un puerto como Iquique, por ejemplo, le muestran la diapositiva, película, video, le muestran todo de lo que es Iquique. Y yo diría de 100 personas que bajan, 99 Hamilton. 99 Hamilton. Porque especialmente al americano le hace acordar el oeste. Claro. O sea, le hace acordar el oeste y como es un sitio que se mantiene y se va a mantener en una época definida, entonces le hace recordar y 99% todo a Hamilton. Ya, no, y se parece. Yo, de hecho, cuando uno transita por ahí, pareciera de que fuese un espacio, digamos, como el lejano oeste. Faltan los caballos, ¿no? Faltan los caballos y nada más. Han habido caballos para una película, ¿Sí? para una película que se filmó en Hamilton, llevaron a cualquier cantidad de caballos. Que era una utilizaban los caballos. Y la verdad es que más del oeste parecía todavía. No, si uno pasa por ahí y pareciera de verdad que fuese otra época. Igual que cuando uno entra a estas casas, ¿no? Así como que independiente que, claro, o sea, ve que hay televisores o de repente oficinas. Pero es innegable que cuando uno entra a una casa de Baquedano, que esté, digamos, mantenida por lo menos en un buen estado, se traslada uno de época, ¿no? Sí. Se vuelve como un espacio que no fuese uno, ¿no? Que como que si hubiese estado otra persona en ese... Respira otro aire. No, es sumamente interesante. Es bonito, es bueno. Esta casa, mientras estemos, porque es de la corporación, y mientras se mantenga como casa, se va a mantener, digamos, en estas condiciones. Porque es parte de nuestra historia, y esta casa es patrimonial. Cuidemos el patrimonio. Es un patrimonio. Así es. Oiga, bueno, estamos ya terminando nuestro espacio de conversación, nuestro podcast. Y quería, bueno, agradecer también a Marcelo Espinosa, Mazares, a Gustavo, que son miembros de nuestro equipo. Y bueno, agradecer a don Silvio Cerega, director ejecutivo del Museo del Salitre, por abrirnos las puertas de su casa, de la casa de la corporación, para hablar un poco de patrimonio, para hablar un poco de la historia de Iquique, de Tarapacá, de la Salitrera. Y bueno, y de todo esto que tiene que ver también con nuestro paseo baquedano, que es sinónimo de Caliche y Oregón, ¿no? Así que agradezco a todas las personas que nos están viendo. Nos volveremos a encontrar ya en un episodio más de su podcast patrimonial Entre Caliche y Oregón.
Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.